Pensó que el silencio la ayudaría a olvidarte, pero solo hizo que te recordara más. Llega un momento en el que tu silencio habla más fuerte que cualquier discusión, cuando tu calma se queda más tiempo que cualquier palabra que ella pueda decir. En este video vamos a profundizar en lo que realmente pasa cuando te mantienes en silencio más tiempo del que ella esperaba, cuando dejas de explicar, de perseguir y de tratar de demostrar algo. Porque es ahí cuando todo cambia. Esto no se trata de venganza, se trata de claridad. Se trata de recuperar tu paz, tu fuerza y al hombre que siempre debiste ser. Si estás listo para dominar ese poder silencioso y entender la psicología detrás de la verdadera fortaleza estoica, dale like a este video, suscríbete y vamos a empezar. Número 1. La calma que la confunde. Al principio, ella confunde tu silencio con rendición. Piensa que estás esperando, que tarde o temprano vas a quebrarte, que tu orgullo es solo una máscara para el dolor. En su mente, sigue siendo el mismo hombre que antes contestaba cada mensaje, que trataba de explicarse, que luchaba por ser entendido. Cree que tu silencio es temporal, que estás contando los días hasta romperlo. Pero conforme pasa el tiempo, algo empieza a cambiar. Te mantienes tranquilo, centrado, sin alterar tu paz. No publicas para demostrar nada, no buscas contacto para tantear el terreno, simplemente vives en tu calma. Y es ahí cuando empieza su confusión, porque el silencio, cuando se sostiene el tiempo suficiente, se vuelve poderoso. Crea preguntas que ella no sabe cómo responder. Ella pensaba que te entendía. Creía que podía predecir tus reacciones, jugar con tus emociones y volver a llamar tu atención cuando quisiera. Pero tu quietud rompe ese patrón. Ya no eres un participante en el juego emocional, ahora eres el observador. Pasaste de necesitar un cierre a convertirte en el cierre. Lo que ella no entiende es que tu silencio no es pasivo, es intencional. Lo elegiste no por orgullo, sino por disciplina. Entraste en la mentalidad de un estoico calmado, dueño de ti mismo e inmune al caos que antes dominaba tus pensamientos. Porque el estoicismo enseña que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo. Te convertiste en lo que Marco Aurelio describió. Sé como la roca contra la que chocan las olas, inmóvil, mientras el mar furioso se calma a su alrededor. Ella es la ola impredecible, emocional, cambiante, y tú eres la roca, firme, sereno, anclado en tu identidad. Esa imagen por sí sola la inquieta, porque cuanto más estable te vuelves tú, más inestable se siente ella. El equilibrio de poder cambia, silenciosamente pero por completo, y entonces empieza a preguntarse, ¿cómo puede estar tan calmado? No me extraña, no le importa. Y ahí es cuando empieza a dolerle la verdad. No es que tú no sientas, es que aprendiste a no ser controlado por lo que sientes. Encontraste lo que los estoicos llamaban ataraxia, un estado de desapego sereno, donde tu paz no depende de las acciones de nadie. Ya no estás esperando su disculpa, ni su atención. Aprendiste que el silencio, cuando va acompañado de propósito, sana más rápido que cualquier conversación. Y la verdad es que ella siente ese silencio más que tu presencia, porque le recuerda lo que perdió no solo a un hombre, sino a la seguridad emocional que no supo valorar hasta que desapareció. La calma que antes le parecía aburrida, ahora la intriga. La paciencia que antes criticaba, ahora la hace reflexionar. La quietud que antes confundía con indiferencia, ahora la persigue en sus momentos más callados. Empieza a entender que tu silencio no es ausencia, es transformación. Te convertiste en el hombre que ella siempre quiso, solo que ya no para ella. Esa es la belleza de mantenerte en silencio más tiempo del que esperaba. Dejaste de intentar convencerla de tu valor, empezaste a vivirlo. Y mientras ella batalla con su confusión, su arrepentimiento y su nostalgia, tú estás construyendo una vida basada en claridad, paz y fuerza.
Porque un hombre estoico no persigue lo que rompe su tranquilidad, la protege. Y esa calma, esa quietud inquebrantable, se convierte en tu declaración más poderosa. Número 2. El cambio de poder. El silencio cambia la energía. Lo que antes parecía que era su control, ahora se siente como tu decisión. Al inicio, ella pensaba que tenía la ventaja, creyendo que tú serías el que revisaría el teléfono cada pocos minutos, esperando que su nombre apareciera en la pantalla. Suponía que tú serías el primero en romper, que tu silencio era temporal, que tarde o temprano tus emociones vencerían tu disciplina. Pero luego, los días se volvieron semanas, y tu calma no se rompió. Fue ahí cuando ella empezó a sentirlo, esa inversión silenciosa. De pronto, es ella quien mira tu perfil, quien se pregunta qué pasa por tu mente, quien repite en su cabeza las últimas cosas que dijiste, tratando de descifrar tu silencio. Ese es el poder oculto de mantenerte callado más tiempo del que ella esperaba. No es manipulación, es autocontrol. Porque el silencio no solo crea distancia, crea contraste. Le muestra la diferencia entre tu calma y su inquietud. Mientras ella se pierde en ruido, chismes de amigas, distracciones de redes sociales, validaciones momentáneas, tu quietud se vuelve imposible de ignorar. Te conviertes en ese centro de calma que antes subestimó, en esa fuerza silenciosa que ahora la atrae sin que digas una sola palabra. Y eso es exactamente lo que enseña el estoicismo. Clientes, dijo alguna vez, el autocontrol es la forma más alta de poder, y tú lo demostraste no peleando por el control, sino negándote a ser controlado. Has dominado el arte de la contención emocional, la habilidad de mantenerte firme, incluso cuando te provocan, tranquilo, incluso cuando no te entienden. Ese es el poder real. No está en la discusión que podrías ganar, sino en la paz que eliges proteger. Piénsalo cuando un hombre permanece sereno en silencio, se vuelve impredecible. Ella no puede saber si ya seguiste adelante, si estás más feliz o si simplemente te desprendiste emocionalmente. Ese misterio la obliga a reflexionar. Y en esa reflexión empieza a darse cuenta de cuánto dependía su validación de tus reacciones. Cada mensaje sin respuesta, cada momento en el que no buscas contacto, se vuelve un espejo que le muestra la verdad. Perdió influencia sobre un hombre que ya no busca aprobación. El silencio no es ausencia de emoción, es presencia de fortaleza. Es recuperar tu paz, tu tiempo y tu energía. Por eso este silencio lo cambia todo. Porque mientras ella cuestiona tus intenciones, tú estás dominando tu mentalidad. No te quedas en silencio para que ella te extrañe, te quedas en silencio para reencontrarte contigo mismo, y es ahí donde el equilibrio cambia por completo. El hombre que antes reaccionaba, ahora reflexiona. El hombre que antes buscaba un cierre, ahora encuentra claridad. Ella pensó que tu silencio significaba derrota, pero en realidad se convirtió en tu declaración un mensaje tranquilo que dice: ya no tengo que perseguir la paz, yo soy la paz. Y cuando un hombre llega a ese punto, nada ni nadie puede sacudirlo. Toma un momento para dejar que eso te llegue de verdad, porque lo que acabas de escuchar ya no se trata de ella, se trata de ti. Se trata de aprender esa disciplina silenciosa que pocos dominan, la fuerza de mantenerte calmado cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento. Así que, antes de seguir, quiero que reflexiones. ¿Qué dice tu silencio de ti en este momento? ¿Viene del dolor o del poder? Comparte tus pensamientos abajo, o simplemente escribe esta frase en los comentarios. Mi silencio es mi fuerza. Es un recordatorio de que no estás esperando, estás creciendo. Número 3. El eco de tu ausencia. Los días se vuelven semanas, y tu ausencia empieza a resonar más fuerte que cualquier palabra que ella haya dicho.
Lo siente en esos momentos pequeños y silenciosos cuando suena una canción conocida, cuando su teléfono sigue inmóvil, cuando la risa que intenta forzar ya no suena tan real como antes. Le pega no en el caos de su día, sino en la quietud de la noche. Ahí es cuando el eco se vuelve verdadero. No es tu voz lo que escucha, es el peso de todo lo que dio por sentado. Tu silencio no está vacío. Lleva memoria, paz y disciplina. Y cada vez que siente ese vacío, recuerda la estabilidad que perdió al hombre firme, que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. Mientras tanto, tú has entrado en un capítulo completamente diferente, uno definido no por reaccionar, sino por reflexionar. Y esa sabiduría te ha convertido en algo raro. Ya no buscas claridad en ella, la construyes dentro de ti. Ya no revisas tu teléfono esperando que ella te escriba, te levantas y persigues tu propio progreso. Aprendiste que el silencio no es rendirte, es la fuerza disfrazada de calma. Mientras ella lucha con su confusión, tú caminas con una certeza tranquila. Tal vez ella se diga a sí misma que está bien, que ya te superó, que tu silencio significa que nunca te importó, pero en el fondo, algo empieza a moverse. Cada vez que pasa tu nombre sin ver actualizaciones, cada vez que se pregunta ¿por qué no rompiste el silencio?, una parte de su orgullo empieza a quebrarse. Porque lo que ella esperaba era tu impaciencia, no tu paz. Lo que daba por seguro era tu reacción, no tu compostura. Y ahora, el hombre que antes respondía de inmediato se ha convertido en un misterio que no puede descifrar. Ahí es donde el eco se vuelve poderoso. No es venganza, es resonancia, la consecuencia natural de tu crecimiento. No la persigue lo que dijiste, sino todo lo que no dijiste, porque tu silencio tiene significado ahora. Cuenta la historia de un hombre que aprendió a dominarse cuando pudo haberse perdido, y ahí está la verdadera transformación. Mientras ella está atrapada en el ruido de pensar demasiado, tú has descubierto lo que Marco Aurelio quiso decir cuando escribió: ningún lugar ofrece un retiro más tranquilo que el alma de uno mismo. Esa es tu realidad. Ahora la paz como poder. Ya no intentas demostrar nada. Ya no reaccionas a olas emocionales. Te convertiste en la calma después de la tormenta, el hombre que deja que el silencio hable en oraciones completas. Y mientras ese eco sigue siguiéndola, ella empezará a darse cuenta, no es solo la ausencia de tu voz lo que siente, es la ausencia de tu energía, tu estabilidad, tu presencia. Y cuanto más callado permanezcas, más fuerte se vuelve esa verdad. Número 4. La batalla entre el orgullo y la curiosidad. Quiere escribirte, pero el orgullo no la deja. Está dividida entre extrañarte y mantener su ego, y esa batalla silenciosa se repite en su mente cada noche. Hay momentos en los que sus dedos se quedan sobre el teléfono, con el corazón acelerado, dudando si escribir tu nombre. A veces, incluso llega a redactar el mensaje: «Hola, ¿cómo has estado?», pero lo borra antes de enviarlo. El orgullo la jala hacia atrás, susurrándole que buscarte sería admitir que le importas más de lo que quería aceptar. Pero la curiosidad la muerde por dentro, se pregunta si todavía piensas en ella, si tu silencio significa que ya la superaste, o, peor aún, si encontraste paz sin ella. Ese es el gran paradoja. Ella creyó que tu silencio se debilitaría con el tiempo, pero solo se hizo más fuerte. Lo que no entiende es que tu silencio no es pasivo, es intencional, es un reflejo de dominio propio, no de indiferencia. Aprendiste a quedarte en el malestar en lugar de escapar de él, a controlar tus impulsos en vez de dejar que te controlen. Te convertiste en lo que Musonio Rufo describía, un hombre que soporta las dificultades con calma, no porque no siente nada, sino porque se entrenó para elevarse por encima del ruido emocional. Cada día que te mantienes en silencio, afilas tu disciplina como una espada. Ya no necesitas validación por medio de reacciones, encuentras fuerza en la contención.
La mayoría se derrumba bajo la presión de la incertidumbre. Pero tú entendiste que la quietud no es debilidad, es estrategia. Le estás mostrando a ella, y más importante aún a ti mismo, que la paz no llega por ganar discusiones ni por ser escuchado, llega cuando dominas la tentación de hablar cuando el silencio dice más. Y con el tiempo, ella empieza a sentir ese desequilibrio. Mientras ella lucha con su orgullo, tú ya conquistaste el tuyo. Te diste cuenta de que soltar el control sobre cómo te ve es la libertad más grande. Esa es la esencia del estoicismo, desprenderte de lo que no puedes controlar y enfocarte solo en tu respuesta. Así que mientras ella se desvela, pensando si debe romper el silencio, tú duermes tranquilo, sabiendo que elegiste la paz antes que el orgullo. Y cuanto más dura el silencio, más revela quién tiene el verdadero control, no del momento, sino de sí mismo. Número 5. La reescritura de la historia. Ella empieza a reescribir la historia para proteger su orgullo. No le importé, se dice. Siempre fue frío. Ese cuento la ayuda a dormir por las noches, porque aceptar la verdad significaría enfrentar su propio error. Es más fácil llamarte insensible que admitir que simplemente dejaste de luchar por alguien que dejó de mostrar interés por ti. Al principio, se convence de que te moviste demasiado rápido, que tu silencio es solo un juego. Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve sostener esa mentira, porque el silencio, cuando viene desde la paz, empieza a mostrar verdades que las palabras nunca pudieron explicar. Empieza a recordar momentos las veces que la escuchaste sin juzgar, la manera tranquila en que manejabas los conflictos, la estabilidad que se sentía cuando estabas presente. De pronto, esa versión de ti que ella trató de pintar como distante empieza a verse como el único que realmente estaba en equilibrio. Empieza a entender que tu silencio no fue un acto de desapego, fue un acto de dignidad. Sí te importaba y mucho, pero te importaba sin perderte a ti mismo. No rogaste, no perseguiste y no trataste de reescribir el final. Simplemente aceptaste lo que era y elegiste la paz sobre el orgullo. Eso es el estoicismo en la vida real. Séneca lo llamaba fuerza tranquila, el poder sereno que nace de estar centrado incluso cuando las emociones intentan romperte. Tú viviste eso. No reprimiste lo que sentías, lo transformaste. Tomaste todo ese caos, la confusión, la ira, la tristeza, y lo convertiste en disciplina. Cada vez que resististe la necesidad de explicarte, estabas practicando maestría. Cada vez que elegiste el silencio en lugar de reaccionar, te estabas demostrando que ya habías superado la necesidad de ser entendido por alguien que nunca quiso verte con claridad. Y aunque ella no lo diga en voz alta, siente ese contraste. El hombre que antes etiquetó como frío, ahora parece sereno. El silencio que interpretó como indiferencia, ahora se siente como paz. Porque el poder real no se anuncia, se revela poco a poco, a través de la calma. Dejaste de participar en el jaloneo emocional, y fue ahí cuando ella se dio cuenta de que era la única que seguía tirando. Cuanto más intenta reescribir la historia para proteger su ego, más aparece la verdad entre líneas. Tú no eras insensible, estabas sanando. Verás, en el momento en que dejaste de intentar convencerla de tu valor, empezaste a vivirlo, y eso rompe por completo la historia que ella intentaba sostener. Porque el hombre del que pensó que podía alejarse, ya no es el mismo hombre que dejó ahora, es más callado, más fuerte y completamente tranquilo. Te convertiste en lo que cualquier estoico aspira a ser, un hombre que ya no busca controlar a otros, solo a sí mismo. Y cuando una mujer ve ese tipo de transformación, no lo puede olvidar. Su historia podrá intentar ocultar la verdad, pero su corazón ese sí sabe exactamente lo que perdió. Número 6. El mundo que construiste sin ella. Mientras ella anda buscando distracciones, tú estás construyendo. Estás leyendo,
entrenando, reflexionando, convirtiendo la ausencia en avance. Cada día de silencio se vuelve un ladrillo en el mundo que estás levantando. Como Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, que perdió todo en un naufragio, y dijo: «Hice un viaje próspero cuando sufrí el naufragio». Tú hiciste lo mismo, convertiste la pérdida en liberación. Ella pensó que tu silencio significaba que estabas estancado, pero en realidad estabas reconstruyéndote. Usaste la quietud no como una prisión, sino como una forja. Mientras ella llenaba el vacío con ruido, nuevas personas, nuevas conversaciones, emociones pasajeras, tú abrazaste la soledad. Empezaste a entender que la soledad, cuando se usa bien, es el ambiente más poderoso para crecer. Creaste un nuevo ritmo: despertarte temprano, entrenar tu cuerpo, alimentar tu mente y proteger tu energía. Las cosas que antes te distraían empezaron a perder su poder. Dejaste de buscar un cierre y empezaste a crear claridad. Fue ahí cuando el silencio dejó de sentirse incómodo y comenzó a sentirse sagrado. Cada día sin contacto se volvió una pequeña victoria, una prueba de que ya no estabas gobernado por impulsos. No estabas esperando que ella regresara, estabas preparando tu propia evolución. Y mientras más construías, más empezaba ella a sentir el cambio. No es que te volvieras frío, te volviste claro. Dejaste de reaccionar al ruido del pasado y empezaste a responder al propósito que tienes enfrente. Como un artesano estoico moldeando su propio destino, usaste la disciplina como martillo y el enfoque como cincel. El hombre que antes necesitaba validación, ahora se mueve con una certeza tranquila. Construiste un mundo que no depende de ella. Un mundo donde tu paz no es prestada, sino ganada. Eso es lo que pasa cuando permaneces en silencio más tiempo del que ella esperaba. Tu mundo se expande mientras el de ella se reduce. Ella se queda preguntándose cómo lograste crecer dentro del mismo silencio que a ella le daba miedo. Y es ahí cuando entiende: tu silencio nunca fue para ignorarla, fue para descubrirte a ti mismo. Antes de seguir, tómate un momento para reflexionar sobre esa transformación. Piensa en cómo el silencio, algo que muchos temen, se convirtió en tu base. No es fácil mantenerse quieto mientras otros buscan ruido, pero ahí es exactamente donde nace la fuerza. Convertiste el vacío en estructura, la distracción en disciplina y la espera en sabiduría. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo te ha formado el silencio? ¿Cómo cambió la forma en la que te ves a ti mismo o a tus relaciones? Comparte tus pensamientos en los comentarios o simplemente escribe: «Estoy construyendo en silencio». Sigamos creciendo, una victoria silenciosa a la vez. Número 7. El regreso de la reflexión. Con el tiempo, ella empieza a pensar de verdad. No es en medio de una fiesta, ni mientras desliza el dedo por el celular. Es en la quietud, cuando la risa se apaga, cuando el cuarto se queda en silencio, cuando sus pensamientos empiezan a sonar más fuerte que cualquier música. Ahí es cuando los recuerdos de ti regresan. Recuerda cómo escuchabas en lugar de reaccionar, cómo te mantenías calmado cuando ella se alteraba, cómo nunca intentaste ganar discusiones. Solo intentabas entender. En ese momento, ella confundió tu paciencia con debilidad, tu calma con desinterés. Pero ahora, en su soledad, esa misma calma se ve como algo raro. Mientras más tiempo permaneces en silencio, más profunda se vuelve su reflexión. Al principio, se consolaba con historias. A él no le importaba. Era muy distante. Yo necesitaba más emoción. Pero conforme los días se convierten en semanas, esas historias se desmoronan bajo el peso de la verdad. Tu silencio no es frío, es sereno. No viene de la amargura, sino del entendimiento. No te quedaste callado para castigarla, te quedaste callado para proteger tu paz. Esa diferencia, sutil pero poderosa, empieza a impactarla. Comienza a darse cuenta de que no la estabas evitando, te estabas dominando a ti mismo.
El silencio tiene una manera extraña de obligar a las personas a verse a sí mismas. Cuando dejaste de explicar, ella se quedó sola con sus pensamientos, y ahí comenzó la reflexión. Empieza a repasar momentos que antes ignoró, las veces que ofreciste paciencia cuando ella te dio caos, las veces que seguiste firme mientras ella probaba tus límites. Ahora entiende que no eras alguien sin emociones. Eras alguien emocionalmente maduro. Y esa realización duele porque deja en evidencia su falta de control. Esto es lo que Hierocles, uno de los pensadores estoicos, quiso decir cuando habló de gobernar nuestros círculos internos antes de intentar influir en el mundo exterior. Tú viviste esa lección. Dejaste de intentar cambiar sus estados de ánimo. Dejaste de tratar de arreglar lo que no te correspondía. En cambio, te enfocaste en ti, en tu disciplina, tu mente, tu paz. Cambiaste tu energía de ella hacia tu propósito. Te convertiste en un hombre que ya no reacciona al caos emocional, sino que lo observa y actúa con claridad. Esa transformación silenciosa, ese trabajo interno que nadie vio, es lo que ahora resuena. Ella puede sentirlo incluso desde lejos. Está en el tono tranquilo de tu ausencia, en la paz que rodea tu silencio. Habla más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. Empieza a entender que no desapareciste, evolucionaste. Te convertiste en el hombre que no necesita un cierre, que no necesita validación, que no necesita demostrar su valor a través de la aprobación de otra persona. Y eso es lo que realmente la inquieta, porque ella esperaba que tu silencio se convirtiera en añoranza, pero se convirtió en fuerza. Pensó que el tiempo separados te haría más débil, pero te hizo más sabio. Ahora, tu quietud le recuerda lo que perdió un hombre estable, paciente e inquebrantable. Un hombre que se dominó a sí mismo antes de intentar dominar el mundo. Ese es el regreso de la reflexión, no solo de ella, sino el tuyo también. Porque mientras ella finalmente empieza a ver lo que tú representabas, tú ya seguiste adelante, llevándote contigo la lección más grande que enseña el estoicismo. El único control que importa es el control sobre uno mismo. Y cuando un hombre aprende eso, deja de perseguir todo lo que amenaza su paz. Número 8. El espejo del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento empieza a aparecer no de golpe, sino lento, como una sombra que se estira sobre su tranquilidad. Comienza en momentos que ella ni siquiera puede describir. Tal vez está sentada frente a alguien nuevo, y él levanta la voz con frustración, algo que tú nunca hiciste. O quizá revisa fotos viejas y recuerda lo calmado que siempre parecías, lo estable que se sentía tu presencia, incluso cuando todo era incierto. Ahí es cuando le cae la verdad. La calma que antes dio por sentada no era indiferencia, era fuerza. La paciencia que antes le pareció aburrida era madurez emocional. Y ahora que está rodeada de ruido, extraña el silencio que tú traías contigo. Cada día se convierte en un recordatorio silencioso de lo que perdió. No solo a un hombre, sino una energía firme, disciplinada y serena. Recuerda la forma en que manejabas los conflictos sin crueldad, cómo te alejabas sin caos, cómo escuchabas sin interrumpir. Esa estabilidad es rara, y una vez que se experimenta, es difícil olvidarla. El arrepentimiento no llega primero como lágrimas, llega como comparaciones. Cada hombre después de ti es medido contra la paz que tú le diste. Y cada vez que no alcanzan ese nivel, ella siente ese pequeño pinchazo de realidad. Tuvo algo real y lo dejó ir. Mientras tanto, tú te transformaste en silencio. Encarnaste el principio estoico del amor fati, el amor al destino, aceptando que todo lo que ocurrió fue esencial para tu crecimiento. Dejaste de pelear contra la realidad y empezaste a trabajar con ella. Su partida no fue tu pérdida, fue tu liberación. Aprendiste a ver el dolor como maestro, no como enemigo. Como dijo Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza la acción.
Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Su ausencia fue ese obstáculo y tú lo convertiste en tu camino. Comenzaste a construir una versión más fuerte de ti mismo, no por rencor, sino por propósito. Leíste más, entrenaste más, reflexionaste más, te sentiste cómodo en la soledad, entendiendo que la paz no viene de que alguien se quede, sino de que tú te mantengas fiel a ti mismo. Eso es lo que ella nunca esperó, que el hombre del que se alejó se levantaría, no se rompería. Y ahora, mientras ella intenta ahogar su arrepentimiento con distracciones, caras nuevas, emociones pasajeras, validaciones temporales, tú permaneces firme en tu calma. Entendiste que la aceptación no es rendirse, es dominio propio. Aprendiste lo que Séneca quiso decir cuando escribió: una gema no puede pulirse sin fricción, ni un hombre perfeccionarse sin pruebas. Te convertiste en esa gema, refinado por el silencio, afilado por la pérdida y pulido por la paciencia. Así que cuando ella mira ese espejo del arrepentimiento, ve dos reflejos: el hombre que conoció y el hombre que nunca imaginó que te convertirías. Pero tú ya no miras hacia atrás. No estás enojado, no estás nostálgico, solo agradecido, porque su adiós no te rompió. Te presentó a la versión de ti mismo que ya no necesita de ella para sentirse completo. Número 9. El misterio de tu paz. Ella no entiende cómo pudiste seguir adelante sin rencor. No estás publicando frases sobre sanar, no estás tratando de demostrar nada y no buscas venganza. Simplemente estás viviendo en silencio, con intención y en paz. Y esa paz la inquieta más que cualquier enojo, porque ella esperaba emoción, no evolución. Pensó que tu silencio significaba dolor, pero se convirtió en un espejo, uno que refleja su propia inquietud. Has entrado en un espacio al que ella no puede acceder, un espacio de quietud, de compostura, de fuerza tranquila, que no necesita validación. Mientras ella sigue atrapada entre orgullo y curiosidad, tú redirigiste tu energía. Lees más, entrenas más, te enfocas en tus metas y proteges tu tiempo. Dejaste de mirar hacia atrás, porque aprendiste que la paz no es algo que se persigue, es algo que se cultiva. Cada día de silencio es un acto de amor propio, y eso es lo que lo vuelve tan poderoso. No la ignoras para provocar una reacción. Simplemente dejaste de ser gobernado por las reacciones. Cambiaste la impulsividad por introspección, y esa transformación se nota. Te convertiste en la imagen misma de la serenidad estoica, como Crisipo, quien enseñaba que la virtud consiste en vivir en armonía con la razón. Alineaste tus emociones con tu lógica, tus deseos con tu disciplina. Cuando ella esperaba caos, respondiste con calma. Cuando esperaba culpa, diste gracia. Cuando esperaba necesidad, ofreciste neutralidad. Y eso la confunde, porque tu silencio no pide atención, irradia certeza. Dice: acepté lo que es, y estoy en paz con ello. Y aquí está la ironía. El hombre que deja de explicarse se vuelve inolvidable. Cada vez que recuerda tu voz tranquila, tu tono firme, tu energía estable, algo se mueve dentro de ella. Repite conversaciones pasadas en su mente, preguntándose cuándo ocurrió ese cambio, cuándo dejaste de perseguir, cuándo dejaste de tratar de convencerla de tu valor. Lo que ella no sabe es que en el momento en que dejaste de necesitar que te entendiera, ganaste algo mucho más grande: tu libertad interior. Tu paz no es indiferencia, es evolución. Es la sabiduría de alguien que sobrevivió tormentas emocionales y entendió que la calma no es debilidad, es control. Aprendiste lo que los estoicos vivían, que el poder real no está en cambiar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Y eso es lo que ella siente ahora, incluso desde lejos, ese poder suave y constante que no necesita anunciarse. Tu silencio se volvió un lenguaje propio. Dice: no estoy resentido, no estoy roto, estoy mejor. Y en el fondo, ella lo sabe.
Porque cuando un hombre encuentra paz donde antes había dolor, no solo sigue adelante, se convierte en el misterio que ella nunca podrá olvidar. Número 10. El silencio que enseña. Tu silencio se convierte en su maestro, no por lo que dices, sino por lo que ya no recibe. Cuando dejas de explicarte, dejas de buscarla, dejas de llenar el espacio con esfuerzo, ella se queda sola con lo que ha evitado todo este tiempo, sus propios pensamientos. Al principio, confunde ese silencio con arrogancia o incluso indiferencia. Pero con los días, ese silencio empieza a sonar diferente. Empieza a hacerla cuestionar, recordar y reflexionar. Cada momento que tú le dabas la tranquilidad, la paciencia, la calma, ahora aparece en contraste con lo que tiene a su alrededor. Las conversaciones que antes parecían interesantes ahora se sienten vacías. El ruido de su círculo social se vuelve cansado. Y entre ese contraste, descubre algo que nunca imaginó. Tu silencio no es ausencia. Es presencia, solo que en una forma más profunda y silenciosa. Tú, por tu parte, no usas el silencio como táctica. Has aprendido el arte del desapego, esa fuerza que no necesita validación para mantenerse firme. Como Catón el joven, que soportó traición y pérdida sin rencor, has dominado lo que la mayoría nunca consigue: el control sobre ti mismo. Dejaste de tratar de manejar lo que está fuera de tu influencia y te enfocaste en lo único que realmente importa: tu propia mente. Ese es el camino estoico: actuar con intención, mantenerte estable aunque el mundo sea turbulento. El día que dejaste de reaccionar, empezaste a guiarte a ti mismo. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Tu silencio le enseña más que tus palabras jamás pudieron. Expone su impaciencia, su necesidad de constante seguridad, su incomodidad con la quietud. Cuando no puede escucharte, empieza a escucharse a sí misma, y eso no siempre es agradable. El desplazamiento nocturno, las risas forzadas, revisar el teléfono una y otra vez, son señales de una mente que busca paz, pero no la encuentra. Tú te convertiste en el espejo que no quería mirar, mostrando las partes de ella que estaban escondidas detrás de la distracción. Mientras tanto, tú te volviste algo inquebrantable. Entendiste que la paz no es pasiva, es una forma de poder. No se trata de huir de la vida, sino de vivirla desde un estado más alto de conciencia. Descubriste que el silencio no es falta de comunicación, es un lenguaje propio. Dice: no necesito demostrar mi valor, no necesito perseguir lo que no está alineado conmigo. No respondes frialdad con rencor, respondes con dominio propio. Así que mientras ella lucha con sus pensamientos, tratando de entender por qué el silencio pesa tanto, tú te mueves con intención tranquila. Construiste rutinas, propósito y paz. Lees, entrenas, creces. Y en cada momento de quietud, tu silencio profundiza su significado, porque ella finalmente comprende que lo que daba por sentado no eran tus palabras, era tu energía. Y cuando esa energía desaparece, lo que queda es el maestro más poderoso, el silencio que revela la verdad. Reflexiona un momento. ¿Qué dice tu silencio de ti ahora? ¿Viene del orgullo o del crecimiento? Comparte tus pensamientos abajo. Tu experiencia puede ayudar a otro hombre a entender la diferencia entre reaccionar desde la emoción y responder con fuerza. Y si este mensaje resonó contigo, respira hondo, mantén esa calma y recuerda: a veces, el silencio no rompe una conexión, la transforma. Número 11. El final que ella no esperaba. Ella pensó que el silencio te iba a volver más débil, pero en lugar de eso, te volvió inquebrantable. Esperaba encontrar a un hombre escondido detrás del ruido, pero te convertiste en algo más raro, un hombre en paz consigo mismo. Como dijo una vez el filósofo estoico Cleantes, la armonía del alma no se encuentra en los gritos, sino en el silencio. Y ahí comenzó tu fuerza en la quietud.
Mientras ella confundía silencio con rendición, tú estabas dominando el arte de la compostura. No te retiraste, te refinaste, no perseguiste, elegiste, y al hacerlo, te convertiste en algo que ningún argumento, ningún mensaje y ninguna despedida puede destruir. Un hombre arraigado en su propia calma. Cuando ella se fue, creyó que tu silencio significaba dolor. Suponía que tarde o temprano la buscarías, intentarías arreglar las cosas, demostrar tu valor. Pero lo que no vio fue que tu silencio no era sobre ella, era sobre tu evolución. Estabas ocupado reconstruyéndote, convirtiendo la pérdida en lección. Aprendiste a sentarte con la incomodidad, a encontrar paz donde antes vivía el caos. Empezaste a entender lo que Epicteto quiso decir con «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Y eso fue exactamente lo que pasó. Te convertiste en tu propio dueño. Ella, en cambio, empezó a inquietarse. Al principio, tu ausencia pareció una victoria para su orgullo, pero el orgullo se desvanece rápido cuando se enfrenta al silencio. Empezó a preguntarse, ¿por qué no habías reaccionado? ¿Por qué tu nombre ya no aparecía en sus notificaciones? Pasaron los días, luego las semanas, y el silencio que ella misma pidió empezó a hacer eco en su mente. Cada mensaje sin respuesta, cada mañana sin tu voz, se volvió un recordatorio de que la paz no se encuentra controlando a otros, solo se encuentra soltando. Tu quietud comenzó a enseñarle lo que las palabras jamás lograron. No la sermoneaste, no intentaste que viera tu valor, simplemente lo viviste. Te enfocaste en tu crecimiento, tu disciplina, tu rumbo. Empezaste a ir al gimnasio, a leer, a meditar, a mejorar no por ella, sino por ti. Ahí fue cuando todo cambió. Encarnaste lo que los estoicos llamaban apatheia, no indiferencia, sino dominio sobre las emociones. Dejaste de ser reactivo y te volviste intencional, y esa calma, esa energía silenciosa, se convirtió en lo que ella ya no podía sacarse de la mente. Mientras tanto, la vida empezó a recompensarte por tu autocontrol. El silencio que antes pesaba se convirtió en espacio para respirar, crecer y reconectar con tu propósito. Empezaste a notar cuánta paz había en tus días sin el caos emocional. Ya no estabas movido por la necesidad de demostrar nada. Te convertiste en lo que Séneca describía como un hombre que no se deja sacudir por la fortuna. Y esa serenidad, ese centro firme, te dio algo mucho más grande que su validación te dio libertad. Para ella, sin embargo, la historia tomó otro rumbo. Mientras más intentaba seguir adelante, más encontraba rastros de ti en toda tu estabilidad, tu fuerza silenciosa, tu forma de enfrentar los retos sin perder la calma, tu manera de nunca rogar por atención. Eso la perseguía, no porque extrañara la relación, sino porque extrañaba al hombre que enfrentó su partida con tanta gracia. Esa gracia se convirtió en tu legado. Ella pensó que había cerrado la historia, pero tú te quedaste en silencio el tiempo suficiente para comenzar una nueva escrita no desde la desesperación, sino desde la dignidad. Y ese es el final que nunca esperó. Porque mientras ella estaba ocupada tratando de demostrar algo, tú estabas ocupado construyendo una vida. Te convertiste en la calma en un mundo lleno de ruido. Te convertiste en la roca de la que hablaba Marco Aurelio, inmóvil ante las olas que golpean. Tu silencio nunca fue debilidad, fue sabiduría. Fue la transformación silenciosa que convirtió dolor en poder y ausencia en ascenso. Así que cuando ella mira atrás ahora, no ve al hombre que dejó, ve al hombre que nunca pudo olvidar. Y eso, amigo mío, es lo que pasa cuando permaneces en silencio más tiempo del que ella esperaba. El silencio es más que la ausencia de palabras, es la presencia del poder. Al mantenerte callado más tiempo de lo que ella esperaba, no la perdiste, te encontraste a ti mismo. Aprendiste que la paz no te la da nadie más. Se construye desde adentro. Cada momento en que no reaccionaste, cada impulso que resististe, se convirtió en una lección de autocontrol.
Y esa es la esencia del estoicismo: mantener la calma cuando las emociones quieren romperte, mantenerte firme cuando el mundo quiere que titubees. Convertiste lo que antes parecía una pérdida en liberación. Y esa energía tranquila que ahora llevas contigo es lo que te hace inolvidable. Si este mensaje te habló, dale like a este video, ayuda a que llegue a más hombres que necesitan escucharlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué parte resonó más contigo. Y antes de irte, no olvides ver los videos recomendados en tu pantalla. Te enseñarán más sobre el silencio, la fuerza y el camino estoico hacia la paz.